Quiero que vayas a la palabra de Dios, toma la palabra de Dios y vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Recuerda que nuestra iglesia, Sol de Justicia, es una iglesia donde venimos a tres cosas. Uno, venimos a adorar. Dos, venimos a aprender. Tres, venimos para servir. ¿Ok? Y en este momento estamos para aprender de la palabra de Dios. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Solamente vamos a leer un versículo y la clase de hoy es más una clase que un mensaje. Dice el versículo 11, ¿sí está ahí? Dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que notes esas palabras. Si alguno habla, ¿qué dice? Hable conforme a la palabra de Dios. La palabra conforme ahí quiere decir del mismo modo, la misma cosa, la misma manera. Quiere decir que el consejo que el apóstol Pedro nos está dando aquí es que entonces dice, el que hable y el que sirva, hágalo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que Dios sea en todo glorificado. El asunto, hermanos, de importancia con este texto es que cada uno de nosotros debería apegarse a lo que la palabra de Dios dice. Déjenme, voy a abrir un paréntesis. Lo que acabamos de leer fue escrito a cristianos, a gente salva, gente que ya recibió a Cristo. No está hablando con inconversos. Cierro paréntesis. Si ya usted recibió a Cristo, entonces este mensaje es para usted. Si no has recibido a Cristo, te animamos a que hoy entiendas que has nacido en pecado, tu pecado te separa de Dios, te lleva a un infierno eterno, pero que Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, es tu única opción, tu única oportunidad, tu única esperanza. Si hoy tú entiendes eso y entiendes que solo Cristo puede salvarte y hoy le pides que entre en tu corazón y te perdone tus pecados y le pides que te salve, con fe, Él te salvará. Él te dará vida eterna y a la hora de morir Él te llevará al cielo. Entonces, si ya recibiste a Cristo, entonces este mensaje es para ti. Quiero que lo lleves contigo. Quiero que lo practiques. Dios quiere que lo practiquemos. Sígueme, por favor. Vivimos en un mundo, hermanos. Vivimos en una sociedad en donde la gente, incluso la misma iglesia, no quiere ni hablar ni vivir conforme a la palabra de Dios o a lo que está establecido en la palabra de Dios. Vivir así, sin hablar o vivir conforme a la palabra de Dios, vivir así es evidentemente una ruina. Esto ha causado y va a seguir causando no solo el enojo de Dios, sino la no bendición de Dios en las vidas de sus hijos. ¿Por qué? Porque para eso Dios dejó su palabra. Y la palabra de Dios no contiene todo lo que Dios sabe. Dios sabe más de lo que está escrito en este libro. Pero yo te aseguro que en su palabra está todas las respuestas y soluciones a tus y mis y nuestras necesidades. Por eso tiene tanto sentido cuando Pedro dice, el que hable, hable
conforme. O sea, apéguese a la palabra de Dios. Dios desea que usted, su vida, sea conforme a la palabra de Dios. Ahora, quiero que vayas al libro de Deuteronomio, al Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Por favor, un versículo que uso mucho para tratar de llamar la atención de la gente, de los cristianos. El quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 11. Aquí está Moisés, o Dios, hablándole al pueblo de Israel a través de Moisés. Versículo 26. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Dígame una mencilla, llegó. Dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué, hermanos? La bendición y la maldición. Dios está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés y le está diciendo, hoy yo les estoy poniendo a ustedes, hoy, la bendición y la maldición. Ahora explica, versículo 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. No se trata de que Dios bendice porque usted y yo solamente oímos. La palabra oír ahí es oír para obedecer, para apegarse a lo que Dios ha dicho. Versículo 28. Y la maldición, si no oyereis, o sea, no oyes y no practicas, no obedeces la palabra de Dios, o sea, los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dios le dijo al pueblo de Israel que para tener la bendición y que les fuera bien, en todo deberían oír y poner en práctica lo que él decía, ¿sí o no? Sí. Pedro dijo que todo lo que hagamos y digamos debe ser conforme a la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿el pueblo de Israel obedeció a Dios, sí o no? La verdad es que no obedeció a Dios. Todo lo contrario, desobedecieron a Dios. La pregunta es, ¿hizo Israel las cosas a la manera de Dios, conforme a lo que Dios le dijo aquí? No, no lo hizo. No hizo caso, no se comportó conforme a lo que Dios dijo. Por ende, no tuvo la bendición, por ende tuvo más bien la maldición. ¿Y cómo vive Israel hoy en día? Porque no solamente no es que no me conformo y no obedezco, la cosa es que hay una consecuencia por no hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia de Israel? Hoy en día vive en guerra. Hoy en día Israel es noticia. Y no buenas noticias, es que hay guerra a cada rato, tiros, plomo es lo que hay allá. Ahora, hermanos, si queremos ver la bendición de Dios y no la maldición de Dios en nuestras vidas, debemos hacer las cosas a la manera de Dios y no a la nuestra. Te lo repito. Si queremos ver, si ya vimos que el que hable y sirva debe hacerlo conforme, o sea, pegado de la misma manera de la palabra de Dios. Y Dios está diciendo aquí la bendición y la maldición. La bendición si me oyes y lo haces, y la maldición si me oyes y no lo haces. Entonces lo que Dios está queriendo decir es que la clave de la bendición en nuestras vidas está en nuestra obediencia y en nuestro apegarnos a la palabra de Dios. Hacerlo como Él lo dice y no a nuestra manera. Te repito, si queremos ver y tener la bendición de Dios y no la maldición de Dios en nuestras vidas, debemos hacer las cosas entonces a la manera de Dios y no a la nuestra. Por eso, hoy nuestro mensaje se llama Recomendaciones para que hagamos todo a la manera de Dios. Recomendaciones para que hagamos todo a la manera
de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Vamos a ver una pareja en la Biblia que quiso hacer las cosas entonces a su manera y no a la manera de Dios. Y vamos a ver cómo les fue. Mira el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 28. Génesis 1, versículo 28. Aquí está Dios dando instrucciones, dando su palabra. Y los bendijo Dios, versículo 28 del capítulo 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, eso es tener hijos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este tiempo no había Biblia escrita para que Dios les hablara a ellos como hoy en día nos habla a nosotros. Pero estaba el Dios que hoy en día nos habla a través de su palabra, estaba ya hablándoles en persona a ellos. Al fin del día era lo mismo. Que Dios les hablara audiblemente a ellos es lo mismo que leer la Biblia. Es Dios hablándonos. ¿Sí me está siguiendo? Dios está dando aquí instrucciones. Ahora mira el capítulo 2 de Génesis. Nota el versículo 15. Capítulo 2 de Génesis, versículo 15. ¿Sí están ahí? Dígame un amén. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahora quiero que prestes mucha atención en el 16 porque te lo voy a hacer recordar en un rato. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿qué le dijo? Le pregunto, ¿de cuántos árboles Adán podía comer? ¿Ah? ¿De? De todos los árboles. Ahí no dice que menos uno. Yo sé a qué se refiere la hermana. Yo sé que había uno. Pero en ese versículo dice, de todo árbol del huerto, ¿podéis qué? Puedes comer. Tenía permiso para comer de todo, ¿sí o no? Sí. Pero luego dice el 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerá, porque del día que de él comiere ciertamente morirá. Entonces él podía comer de todos los árboles que él quisiera, excepto uno. No lo olvides, no lo olvides. Aquí está Dios, sí, y está siguiendo dando instrucciones para el cuidado y el beneficio de Adán. Ahora quiero que vayas al capítulo 3. Capítulo 3, por favor, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer. Ahora, ¿recuerdas el versículo que te dije que no olvidaras? Sí. ¿Sí? Ahora quiero que lo compares con este. Versículo, en el 1 al final, Satanás está hablando ahora y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿eso es correcto, sí o no? Ajá. No. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo que podían comer ¿de cuántos árboles? De todos. Todos, excepto uno. Pero aquí Satanás, muy sutilmente, cambió o invirtió palabras. Y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no dijo eso. Dios dijo que podía comer de todo excepto uno. Pero Satanás ahora viene y dice, ahora Dios te dijo que no podías comer de casi todos. Aquí está viniendo el diablo, hermanos, y está trayendo una mentira a Adán, tratando de tergiversar la palabra de Dios, y está intentando llevar la mentira tan cerca de la verdad para confundir y engañar. Y lo peor fue que lo logró. Logró engañar a Eva. Al igual que Adán, hermanos,
y Eva, ellos quisieron, porque ellos nadie les obligó. Allá no estaba, la Biblia no dice que Satanás estaba con un cuchillo, con una pistola diciendo, come, 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 come. No, eso no ocurrió. Satanás llegó como una serpiente, posiblemente de pie, porque no se arrastraban en ese tiempo, y se acercó y empezó a lanzar sus mentiras. Ellos creyeron las mentiras de Satanás. Mentiras que parecían muy cerca de la verdad, pero una mentira cerca de la verdad sigue siendo mentira. No es verdad. Nadie les obligó a ellos a comer. Adán y Eva quisieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y los resultados de Adán y Eva fueron catastróficos, que llegan hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días, y a mucha gente. Solo porque un día Adán y Eva se levantaron y dijeron, ¿sabe qué? No quiero hacerle mucho caso a lo que Dios dice. No quiero hablar ni actuar conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Y sabe qué? No quiero oír y obedecer lo que Dios dice. No quiero la bendición, quiero la maldición. Cuando no nos apegamos a la palabra de Dios y no la tenemos como una autoridad final y única, entonces nos estamos exponiendo a mucho riesgo. Yo te hablo de gente que quiso obedecer y hacer las cosas a la manera de Dios. Abraham quiso hacer las cosas a la manera de su esposa. Abraham quiso hacer las cosas a la manera de él. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham cuando él tenía 100 años y Sara tenía 99, Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? A tu edad, cuando ya nada contigo, ya tú no tienes ganas de nada, y a tu esposa que ya ni siquiera ve el tiempo de las mujeres, yo voy a traerles un hijo. Pero si ella es una vieja y ella es estéril. Y él dijo, no, mira, yo puedo traer un hijo. ¿Cuándo? El año que viene, en esta época, te voy a traer un hijo. Y ellos no creyeron, no quisieron hacer las cosas como Dios las dijo. ¿Y qué hizo Sara? Buscó a su sierva egipcia, Agar, y le dijo, llégate a mi esposa, por el amor de Dios. Llégate a ella, y que ella engendre de ti. Tanto quería un hijo Sara que alquiló al esposo, por el amor de Dios. Y allá está, el esposo embarazó a la egipcia, y luego la egipcia pare sobre los muslos de Sara. Al Abraham no querer apegarse a la Biblia y hacer las cosas como la Biblia enseña, hoy en día tú puedes ver los resultados. Los resultados 4000 años después, árabes y judíos no se pueden ni ver, y son hermanos. El pueblo de Israel no quiso hacer las cosas a la manera de Dios. Hoy en día siguen teniendo el problema en el conflicto en el Oriente Medio. Caín, por no querer hacer las cosas a la manera de Dios, Dios dijo, quiero que traigan animales y los degollen, que haya sangre, porque la sangre me recuerda la eternidad futura de lo que mi hijo va a hacer por la humanidad. La sangre habla, quiero que traigan eso, un cordero. Pero ¿qué hizo Caín? Caín dijo, no, un cordero. ¿Por qué? Pues, ¿por qué voy a traer un cordero? Si a mí no se me dan los animales, a mí se me dan la siembra. Yo lo que hago es cosechar papas, yuca, ñame, y yo te voy a dar, Señor, lo que yo quiera darte, te doy. Por no apegarse a lo que Dios mandó, Caín fue enviado como un errante, a ser un vago, un vagabundo, sin la bendición de Dios. ¿Qué te puedo decir del hijo pródigo, de la parábola? Porque él no quiso hacer caso a la palabra de Dios, o sea, lo que Dios manda, en respetar a sus padres y en respetar a su mamá y en quedarse, vamos a hacer las cosas como Dios dice. ¿Qué pasó con él? Hizo las cosas a su manera, se fue de la casa, agarró su herencia. ¿Y cómo terminó? Terminó en el corral de los puercos y terminó trayéndole el destrozo en el corazón a sus padres. Jóvenes que están aquí, usted no peca solo. Cuando usted no obedece a sus padres, usted le quiebra el corazón a sus padres. A mí no me importa si sus padres son buenos o malos padres. Uno no es un buen hijo porque tenga buenos padres. Uno es un buen hijo porque Dios manda que hay que ser un buen hijo. Amén. Si usted tiene malos padres, usted tiene que ser un buen hijo. Amén.
Usted tiene buenos padres, usted debe ser un buen hijo. Es que yo no tengo padres, bueno, usted sea un buen hijo igualmente. Amén. Porque es lo que la Biblia enseña. Dije que iba a enseñar. Sí. Okay. Se le gana, pastor. Los que están en el infierno. Hay miles y miles y miles de millones de almas incorpóreas friéndose en un fuego literal. Vivos, conscientes, quemándose para siempre, nunca jamás saldrán de ahí. ¿Por qué están ahí? Porque esta gente quiso hacer las cosas a su manera. Así es. Ellos creyeron y quisieron creer, aunque se les dijo lo contrario, quisieron creer en sus bautismos, quisieron creer en sus ídolos, quisieron creer en su iglesia, quisieron creer en su religión, quisieron creer en sus propias creencias y un día se murieron y se fueron al infierno. ¿Y por qué están ahí? Nadie, no puedes culpar a nadie. Tú estás ahí porque decidiste hacer las cosas diferente a lo que Dios había dicho. Así es. Las consecuencias son catastróficas, nunca podrán salir de ahí. Por eso cada uno de nosotros debe ser un ganador de almas. Amén. Cada uno de nosotros debe llevar folletos y hablarle a otros de Jesús. Porque si se nos van, hermano, escúcheme bien, si nuestros familiares queridos se nos van de este mundo sin haber recibido a Jesús, tus manos son las que van a estar llenas de sangre. Así es. Y Dios va a demandarlas de ti. Y ya no van a haber lágrimas. Y ya no podré. Y si quieres llore. Pero ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es, pastor, es que uno les habla y no escuchan a uno. Pues métales el dedo en la oreja. Y que oigan. Ellos necesitan oír. Amén. La gente necesita ser salva. Así es. No obligarles. Pero necesitan ser salvos. Y la gente se pierde porque quiere hacer las cosas a su manera. Y no a la manera de Dios. Este asunto, hermanos, de hacer las cosas a la manera de Dios, es un asunto no solamente de obediencia, es un asunto de vida o muerte. Así es. Pero muchas veces no hacemos las cosas a la manera de Dios porque nos gana el orgullo. Nos gana el orgullo, nos gana la soberbia. El orgullo y la soberbia se derrama por el vaso de nuestra vida en desobediencia frente a Dios. Y posiblemente, hermanos, hablo con papás, con mamás aquí. Posiblemente son nuestros hijos y nuestra familia la que van a pagar los platos rotos, porque tú como mamá y tú como papá no has querido hacer las cosas a la manera de Dios, sino a la tuya. Así es. Y tus hijos van a pagar los platos rotos. Usted me está deseando el mal. No, ya yo te dije, aquí está la bendición y la maldición. Yo solamente soy un cartero. Yo solamente vengo y te digo lo que Dios quiere que tú oigas. Por el amor de Dios, no seas orgulloso, no seas soberbio. Por el amor de Dios, tú presta atención a lo que Dios quiere decirte. Apégate a la palabra de Dios. Haz lo que Dios te dice. Amén. Yo te puedo hablar de gente que sí se apegó a lo que Dios dijo, que parecían locura. Había un hombre, un capitán del ejército en Siria, llamado Naamán. El hombre estaba leproso, lleno de lepra. Era un buen hombre, pero se llenó de lepra. Y la lepra no se curaba en aquellos tiempos. Y alguien le dijo, mira, hay un profeta allá, ve, habla con él, a ver qué te dice. Y Naamán fue hasta allá y le dijo, mire, me dijeron que usted es el profeta de Jehová, tengo lepra, ¿cómo puedo sanarme? Y el profeta le dijo, ¿sabe lo que Dios ha dicho que deberías hacer? Y él dijo, ¿qué? Debes ir y lavarte 7 veces en ese río. ¿Qué? Sí, 7 veces debes ir a lavarte. Tú vas a entrar, te vas a mojar, te vas a salir, te vas a quitar esa ropa mojada, te vas a secar y te vas a poner ropa seca otra vez. Te vas a volver a lanzar y te vas a volver a salir mojado, te quitas la ropa mojada, te seca y te vuelves a poner ropa seca. Así vas a hacer 7 veces. Si tú haces 7 veces así, tú te curas. Cualquiera diría, si yo tuviera tiempo para eso. Pero Naamán dijo, eso fue lo que Dios dijo, sí, y voy a hacerlo. Y fue, hizo tal cual. Y en la 7ª vez, cuando salió del agua, ¿sabes cómo salió? Limpio. A veces lo que Dios nos pide no entra en nuestra cabeza, no parece lógico, pero Él dice que así debe ser. Y Dios bendice su palabra. Amén. Le podemos preguntar a los israelitas cuando iban a la tierra que Dios les iba a dar allá en Jericó. Y Dios dijo, las murallas se han de caer. ¿Cómo se han de caer las murallas, Señor? Y Dios dijo, tienen que darle 7 vueltas a las murallas. Y el último día que le den la vuelta a la muralla van a pegar un grito. ¡Ah! Y van a gritar así. Y cuando griten, ¡ah!, los muros van a caerse.
Cualquiera diría, ah, sí, claro. No, 7 vueltas y a la última, como loco, a gritar. Ay, me dirá, me va a dar pena. Y Dios dijo, bueno, pero si los muros no se caen, no vas a poder conquistar la ciudad. ¿Y sabes qué hizo Israel? Vamos a hacer caso. Y dieron 7 vueltas. Y a la vuelta número 7 pegaron el grito y los muros se cayeron y la victoria delante de ellos. Gente que hizo las cosas como Dios dice. Amén. Tú le preguntas o le preguntamos a Noé, Noé, ¿por qué te fue bien? Y Noé nos va a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué me fue bien? Porque la Biblia que tú tienes ahorita, Níger, no era la que yo tenía. Yo tenía era la voz audible, tú la tienes escrita. Pero Dios me dijo a mí y me mostró que iba a llover. Y yo le dije, ¿qué es lluvia, Dios? Yo no sé lo que es lluvia. ¿Por qué? Porque lo que regaba el monte era un vapor que salía de la tierra. Nunca había llovido de arriba para abajo. Era como que lloviera de abajo para arriba. Entonces Dios me dijo a mí, mira, te vas a hacer un arca, mira, te la vas a hacer de esta manera, con estos pisos, con estos compartimientos, la vas a hacer de este material, la vas a llenar con esto y la vas a tapar con esto, le harás una vez, tal cual como Dios me dijo que hiciera el arca. Yo la hice 120 años, duré yo haciendo el arca. La gente se burlaba de mí porque me decían, estás loco, Noé, nunca ha llovido, estás loco. Es porque es fanático, es cristiano. No, eso es mentira, no le hagan caso. Y la gente se fue 120 años martillando. Llegó el día, Dios trajo los animales, se metieron y Noé se metió con su familia, cayó lluvia por 40 días y 40 noches. Todo el mundo se murió, excepto Noé. ¿Sabes por qué? Porque Noé hizo las cosas exactamente como Dios le dijo que la hiciera. Amén. Por eso tuvo bendición. Dios salvó su familia. Si le preguntáramos al rey Josías, 8 años de edad, 8 años de edad tenía el rey Josías cuando llegó al reinado. ¿Y por qué Dios lo bendijo? El rey Josías nos diría, ¿sabe por qué? Porque mi abuelo, mi papá eran hombres perversos, que Dios nunca los usó. Ellos sabían de Dios, pero eran hombres perversos, hicieron lo horrible, se la pasaban bebiendo, fumando, bailando. Era gente que no era cristiana, pero yo a los 8 años me levanté y dije, ¿sabe qué? Yo no quiero ser así, yo no quiero ser un bebedor, no quiero ser un fumador, yo quiero ser un hombre de Dios. Y jóvenes que están aquí, usted necesita pensar qué va a ser de usted de mañana. Así es. Que Dios use sus vidas son preciosas. Amén. Las vidas de ustedes, señoritas, son preciosas. Amén, amén. No dejes que el diablo te seduzca. 8 años. 8 años. Y dijo, ¿sabe qué? No hay una Biblia. Una Biblia. Sí, creo que hay una guardada por allá. Me la buscan. Y se la buscaron y la desempolvaron y dijo, aquí dice que deberíamos hacer estas cosas. Y no las estamos haciendo. Por eso no tenemos bendición. De hoy en adelante, 8 años. 8 años. De hoy en adelante, las cosas se van a hacer como Dios dice. Amén. De aquí en adelante, en esta casa, papá, mamá, padres, madres de familia aquí, usted debería decir, de hoy en adelante, en esta casa, no se va a hacer lo que yo digo. No se va a hacer lo que papá dice, se va a hacer lo que Dios dice. Amén. Y cuando él decidió que las cosas se iban a hacer a la manera de Dios, Dios bendijo. Así es. Si le preguntáramos a Josué, José, ¿por qué te fue bien? Josué diría, porque Dios me dijo, mira, te vas a parar aquí, vas a entrar así, y te vas a meter y vas a hacer de esta manera. Y ¿sabe qué? Lo hice tal cual. Yo y mi casa servimos a Jehová. Y me fue bien, porque hice las cosas tal cual como Dios me dijo que las hiciera. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Amén. Aquí está la bendición o la maldición. La bendición si usted se apega a este libro. Usted no tiene que creerme a mí. Yo no soy nadie. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Amén. Entonces entendemos que deberíamos entonces hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí o no? Así es. Si queremos la bendición, porque la verdad es que sí se puede hacer las cosas de otra manera y no a la de Dios, pero ahí está la maldición. Perdónenme, hermanos, lo que les voy a decir, pero yo soy un mal pastor si no se los digo. Hay cristianos que no tienen la bendición de Dios sobre ellos. ¿Hay alguien aquí? Hay cristianos que no tienen la bendición de Dios sobre ellos. Entonces, ¿qué tienen, pastor? La maldición de Dios. Así es. No, pastor, no me diga eso. No me haga sentir mal.
entonces me voy a ir a vender jugo porque este es mi trabajo. ¿Cuál? Hacernos sentir mal. No, decirte la verdad, hermano. Decirte la verdad. Amén. Yo quiero que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Yo no quiero que la maldición de Dios esté sobre tu vida. Pero la verdad es que yo no puedo decidir si tú tienes la bendición o la maldición. Eso lo decides tú. Apegarte a lo que dice este libro. Hoy usted debería decir, entonces mi familia va a ser edificada a la manera de Dios. Amén. Hoy usted debería entonces decir, entonces mis hijos han de ser educados, pero a la manera de Dios. Amén. Como Dios diga. Hoy deberíamos decir, mi matrimonio no lo voy a construir como mi papá y mi mamá me enseñaron. Mi matrimonio ha de ser construido como Dios dice. Amén. Aquí está el manual de cómo tener un buen matrimonio. Ya deje de andar haciendo ranchos. Ya no esté construyendo con ¿cómo se llama? Con escombros de los demás. Dios tiene buen material aquí. Amén. Venga a buscar buena lámina, venga a buscar el machimbrado, venga a buscar la loza, venga a buscar el granito para tener un buen matrimonio. No es a tu manera, no es a la mía, es a la de Dios. Amén. Es que mis hijos no hacen caso porque estás criando a tus hijos a tu manera y no a la manera de Dios. Yes. Pastor, es que no me va bien en las finanzas porque te estás gastando el dinero a tu manera y no a la de Dios. Yes. Pastor, lo que pasa es que, no sé, mi vida es un desastre. No sé qué pasa conmigo. La verdad es que yo hasta me he querido morir porque estás viviendo tu vida a tu manera y no a la de Dios. Yes. ¿Quieres tener una vida victoriosa? Aquí está el libro. Amén. El libro. La juventud de estos jóvenes ha de ser pura si la construyen en este libro. Amén. Por eso la gente no se congrega. ¿Sabe por qué los cristianos no vienen a la iglesia? Porque en la cabeza tienen algo metido muy diferente a lo que está aquí. Yes. Esta hermana no ha dormido en toda la noche. Tuvo un tremendo problema. Perdóneme, hermana, perdóneme. Un tremendo problema. Un tremendo problema tuvo. Se lo dije, hermana Hipólita. ¿Qué le dije antes de comenzar el servicio de la hermana Daimari? ¿Qué le dije? No eso. ¿Qué le dije? ¿Venía o no venía? Ella pudiera venir. Yo le dije, probablemente ni venga. Y si no viene, le entendemos. Mire, cuando no importa, y Dios le bendiga, hermana, que no importa lo que nos pueda pasar. La gente no viene a la iglesia porque tiene en la cabeza algo metido muy diferente de lo que dice la Biblia. David decía, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Para él congregarse era algo muy importante. Amén. Por eso es que nuestras vidas son como son. No te quejes de la vida que tienes. Haz cambios. Amén. No te quejes del matrimonio que tienes. Haz cambios. No te quejes de los padres que tienes. Haz cambios. No te quejes de las malas finanzas que tienes. Muy probable que sea tu propia culpa que el dinero no te alcance. Haz cambios. Amén. No te quejes de tu vida, pobre de mí. Haz cambios personales. Pero los cambios tienen que ser aquí. Amén. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer porque este libro me dice que debo hacerlo. La gente no se bautiza, ¿sabe por qué? Porque tienen en la cabeza algo muy diferente a lo que este libro dice. Yes. La gente se bautiza o se congrega cuando quiere. Esta vida ya no es mi vida. Yes. Ya este no es mi cuerpo. Si quiero la bendición, todo lo que yo diga y haga debe conformarse a la palabra de Dios. Amén. Leer y orar la Biblia no tiene que ver si me provoca o no. Yo leo la Biblia y oro porque la Biblia me manda a hacerlo. Amén. Yo estoy viviendo sobre lo que este libro dice. Un noviazgo para los jóvenes. Una buena relación para casarse tiene que ser construida aquí. Amén. Y papás que están aquí, mamás que están aquí, deberíamos cuidar a nuestros hijos. Yes. No, tu niña, tu niño no está listo a casarse todavía. Yes.
Y si quiere casarse, bueno, vamos a venir a la Biblia, vamos a ver qué dice Dios. ¿Sí me están siguiendo? Amén. Hacer las cosas a la manera de Dios, eso se llama cristianismo. Pastor, usted dijo al principio que eran recomendaciones, pero lo que hizo fue caernos a regaños. No te estoy regañando, hermanos. Les amo. Y es mi trabajo. No me mires así. Amén. No me mires así que me quieres tirar el zapato. Es Dios. Amén. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Quieres las recomendaciones? Pues te las doy. Regresa conmigo al libro de Génesis. Y ya vamos a terminar. Génesis capítulo 3. Mira las recomendaciones. Este mensaje va a quedar grabado. Cualquier cosa, si no tienes tiempo de anotar todo, puedes ir al canal y escuchar el mensaje y copiar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Génesis capítulo 3. Mira el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La primera recomendación es esta: no discutas ni con Satanás, ni con tu carne, ni con nadie de lo que Dios ya te mandó. No discutas ni con Satanás, ni con tu carne, ni con nadie lo que ya Dios te mandó a hacer. Segunda recomendación, versículo 1. Lo que Dios dice que debemos hacer o dejar de hacer siempre será lo mejor para nosotros. Recuerda que los no de Dios son una protección y los sí de Dios son una bendición. Amén. Dios le dijo: no comas de ese árbol. A veces decimos, pero ¿por qué Dios me prohíbe hacer eso? Porque va a hacerte daño. Así es. Por eso dice: no matarás. ¿Tú te imaginas? Si yo no hubiese puesto ese mandamiento, no hubiera nadie vivo hoy en día. Lo que Dios te mandó, lo que Dios dijo, no lo hagas, no lo hagas, Amén. no lo hagas. Y lo que Dios diga, si lo hagas, hágalo. Amén. Punto. Así funciona, hermanos. Amén. Así funciona. Dios dice sí, lo hacemos. Dios dice no, no lo hacemos. Dios dice sí, solamente decimos cómo quieres que lo haga. ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Qué hora quieres que lo haga? Punto. Ya, se acabó. Por eso la sociedad está como está. Por eso el mundo está como está. Porque no queremos hacerle caso a Dios. Así es. Número 3, recomendación número 3. Son 103 recomendaciones. Versículo 3, mira lo que dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y dice, ni le tocaréis. Dios nunca dijo que no lo tocaran. Dios dijo era que no lo comieran. Así es. Y Eva le puso a las palabras de Dios. Recomendación número 3, no le agregues tus ideas, no le agregues tus palabras, no le agregues tus experiencias a la palabra de Dios. Ella es suficiente. Amén. Pues yo creo que con lo que Dios dice y lo que yo creo, hacemos un equipo. No, así no funciona. Es lo que Dios dice que tú hagas. Y tú y yo, ¿qué hacemos? Lo hacemos. Amén. No. El equipo aquí es que Él manda y nosotros obedecemos. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Amén. Los noto así como tristes, hermano. ¿Sí? Como molestos. Sí, están bravos. ¿Por qué están bravos? No estén bravos, hermano. Recomendación número 4. Mira el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No moriréis. No moriréis. No creas las cosas. No importa quién te lo diga. No creas lo que la gente te diga si no está demostrado en la palabra de Dios. Amén. No te vas a morir. Y, en serio, pero Dios dijo que sí. Te vas a morir. Son cosas de Dios. Dios es muy exagerado. Y verdad. No creas. Así es. Perdón, hermano, pero somos tan incautos. No somos incautos. Nos gusta caer. Así es.
Porque si sale alguien allá y nos da una pistola, le dice, mata a este, no lo hacemos. Pero luego viene el diablo y nos tira una rabocochino y le creemos. No, hermano, no crea. Si no está demostrado en la palabra de Dios, no lo crea. Recomendación número 5. Mira el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Las mujeres siempre de pecadoras, ¿verdad? Recomendación número 5. Ella no creyó. Incluso ella dudó de lo que Dios decía. Al no creer en la palabra de Dios, entonces estarás expuesto a la confusión. Te vas a confundir. Recomendación número 6. Confiemos más en la palabra de Dios que en lo que digan los demás. Y cuando digo demás, digo psicólogos, y digo psiquiatras, y digo coach, y digo youtuber, y digo influencer, y digo incluso cualquier otra gente que no tiene respeto sobre la palabra de Dios. Debes tener cuidado. Si están aquí, debes tener cuidado. No creas en lo que los demás están diciendo, al menos que esté demostrado en la Biblia. Recomendación número 7. No necesitamos segundas opiniones cuando ya tenemos el mandamiento y la opinión de Dios. Amén. No necesitamos segundas opiniones cuando ya tenemos el mandamiento y la opinión de Dios. Recomendación número 8. Deja que sea Dios quien tenga la primera y la última palabra en todo asunto tuyo, y no tus emociones y tus sentimientos. Deja que Dios sea quien tenga la primera y la última palabra en todos tus asuntos, no tus emociones y tus sentimientos. Hoy podemos estar muy tristes, mañana puede que estemos muy felices. Pasado mañana puede que no estemos ni tan tristes ni tan felices, pero estos estados emocionales no deberían regir mi vida. La Biblia debería regir mi vida. Amén. Es lo que Dios dice. Pablo decía, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones. ¿Por qué? Porque no era porque Pablo no le dolían sus problemas, era que Pablo decía, pero en medio de los problemas Dios está conmigo y eso es suficiente. Ya me olvido, ya Dios, tú toma el control. Emociones cambian. Por eso alguien dijo que nunca tomes una decisión importante cuando estás molesto, cuando estás muy triste o cuando estás muy alegre. Así es. Las emociones cambian. Estoy muy alegre, no, hombre, pepitos para todo. Y luego en la cuenta, ay, Dios mío. ¿Ah? No, mejor como que, las emociones, ¿vio? De cocuyo, que dicen por ahí. Recomendación número 9, son 11. Recomendación número 9. Acostúmbrate a usar la palabra de Dios y más nada para resolver o buscar la voluntad de Dios en tu adversidad y en tu vida. Acostúmbrate a usar la palabra de Dios para más y más nada, para resolver y buscar la voluntad de Dios en tu vida. ¿Qué dice Dios? Recomendación número 10 de 11. Siempre pregúntate, ¿qué dice Dios con respecto a esto? ¿Qué dice Dios con respecto a mi problema? ¿Qué dice Dios con respecto a mi necesidad? ¿Qué dice Dios con respecto a mi situación? ¿Qué dice Dios con respecto a mi dolor? ¿Qué dice Dios con respecto a mi frustración? ¿Qué dice Dios? Te aseguro que todo lo que a ti pueda pasarte y a mí, todo, las respuestas están aquí. Y por último, mantén siempre una mente bíblica. O sea, una mente que razona con la palabra de Dios. No, Dios dice así. Eso no puede ser así, porque Dios en su palabra dice así. Piensa y decide de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y esto solo se puede lograr. Esto no es como que, ok, sí, está bien. Claro que sí, pastor, me convenció.
Me convenció. Soy una mujer empoderada. Voy a pensar como dice la Biblia. Ese no va a ser así y ya mañana ya eres bíblica. No, no. Eso no viene así. Es una decisión que tomo, pero eso lo logro saturándome, hermano. Aquí, mire, metiéndome la Biblia en la cabeza, comiendo Biblia y escupiendo versículos. Bastante Biblia. Si fuera aquí. Ay, este pastor es medio loco. Ustedes me van a volver loco. Esto viene de pasar, esto viene de amar este libro, hermano. Amén. Mire, acabo de pintar mi forro. Casi ni saco esta Biblia, hermano. Eo lo sabe, mi yerno lo sabe. Casi ni la saco, hermano. Y se me pierde esto y nada. Mato a todo el mundo. Ama este libro, ámalo. Ámalo. Amén. Léelo. Este es Dios hablándonos. Amén. Hay que atesorarlo. Eso de pensar sermónicamente, bíblicamente, viene de que a diario leas este libro. Amén. Lo leas, lo medites. La ames. Y ahí es donde va a ocurrir el deseo de querer practicarla. Hoy es un buen día para decirle a Dios, a tu manera, Dios, y no a la mía. Ya me he equivocado bastante. A tu manera, Dios, no a la mía. Quiero un mejor matrimonio. Amén. En el mes de marzo vamos a tener familias aquí, primeramente Dios. Amén. ¿Y qué les vamos a enseñar? Vengan aquí adentro. No son los estudios del pastor. Es la Biblia. Es ella. Dársela a los matrimonios. Dárselo a los jóvenes. Dárselo a las mujeres. A las esposas. A los esposos. A las familias. Dárselo. Y si la gente empieza a entender que debe hacer todo conforme a la palabra de Dios y no a su propia emoción, y la gente decide que quiere la bendición, voy a oír y voy a practicar este libro en cualquiera que sea mi asunto, yo le puedo garantizar que usted va a tener la bendición de Dios en su vida. No a tu manera, no a mi manera, a su manera. Amén. Jóvenes, a su manera. Hombres, a su manera. Amén. Mujeres, a su manera. Ya nos hemos equivocado ya suficiente, sí. Vamos a empezar a hacerlo a su manera. Amén, hermanos. Amén.